Entonces, bienvenidos al taller de encuadre competitivo y descripción de mundos. A continuación les voy a dar un poco de cuál va a ser el contenido de este taller o cuáles van a ser los temas que vamos a tratar principalmente para que se puedan hacer una idea y también vayan pensando en las posibles preguntas que ustedes tengan, ¿ok? En primer lugar, veremos la importancia y elementos del encuadre. En segundo lugar, criterios y recomendaciones para establecer un encuadre. En tercer lugar, herramientas que nos pueden servir para encuadrar. Y en cuarto lugar, algo de lo que no se habla tanto, pero sí considero importante, las impugnaciones y en qué casos nosotros estamos facultados para poder hacer impugnaciones tanto a definiciones como a caracterizaciones que presenten las bancadas contrarias, ¿ok? Este, el encuadre en general considero que es un tema que se trata relativamente poco dentro de los talleres de debate, por eso consideré óptimo preparar un taller sobre el mismo y creo que en muchas rondas que pueden estar relativamente cerradas ciertas comparativas, el encuadre puede terminar siendo ese elemento que este, decante el resultado hacia una cámara u otra. Entonces es importante también poder entender muy bien de qué se comprende el encuadre y por qué es tan importante. Mi manera preferida de ver el encuadre y como yo lo entiendo y la importancia que yo le doy es que básicamente el encuadre define el campo en que los argumentos de un debate serán puestos a prueba. Ese territorio argumentativo en la mente del panel es de suma importancia para cada equipo, más o menos como la ventaja de jugar de local para un equipo deportivo. O sea, nosotros sabemos que cuando un equipo juega de local, se presume que tiene la ventaja porque está jugando en su cancha, con su hinchada, en su ciudad, en condiciones que ya conoce, ¿verdad? De la misma forma, el poder manejar un encuadre favorable y un encuadre bien construido representa una ventaja ya desde el inicio del debate. La capacidad de poder argumentar en términos propios es una ventaja muy significativa para un equipo de debate en concreto. También me gusta mucho pensar que en otras disciplinas como, no sé, prácticamente cualquier deporte, el básquet, el fútbol, el tenis, el vóley, prácticamente todas las reglas ya están sobre la mesa. Existe la cancha que ya está delimitada, existe una forma predeterminada de hacer los puntos, existen reglas que son muy rígidas y se aplican en todos los partidos, ¿verdad? En debate, en cambio, no es así. Hasta cierto punto nosotros tenemos la potestad eh, de dibujar ciertas líneas o de establecer ciertas métricas para nosotros poder evaluar los argumentos de una cámara u otra y de esa manera poder obtener una ventaja, ¿verdad? Entonces, por eso es muy, muy importante también no pasar por alto esta parte tan importante del discurso como puede ser el encuadre. Ahora vamos a ver las partes del encuadre, de qué se comprende un encuadre y más o menos de qué trata cada una y las diferencias entre estas, porque he notado que existe cierta confusión en terminología, entonces es bueno aclararla. La construcción crítica de argumentos son habilidades importantes que los debatientes deben dominar, ¿ok? Pero por sí solas son incompletas. Es necesario hacer todos los esfuerzos para controlar el modo en cómo otros participantes perciben los argumentos, cómo otros participantes perciben mis argumentos y cómo el panel percibe mis argumentos. Porque sin un contexto no se entiende, ¿verdad? Es lo que siempre estamos pidiendo cuando no entendemos sobre algún tema. Estamos pidiendo que nos den contexto, que nos den un poco más de descripción de la situación, que nos digan cuáles son los elementos que rodean este hecho y no simplemente el argumento o la razón por la que estar en contra o a favor de alguna cosa en concreto, ¿verdad? Entonces, en líneas generales podríamos decir que los elementos de un encuadre o lo que comprende un encuadre está dado por las definiciones, las caracterizaciones, el status quo, ¿verdad? Les puede sonar muy parecido el término definición con caracterización, pero existen ciertas diferencias importantes entre las dos. Lo más importante, yo creo, y como yo lo veo, es que las definiciones son mayoritariamente utilizadas para elementos eh, que son fáciles de definir, que son estáticos, en el sentido de que existen cosas que yo puedo definir que son cosas, no sé, tangibles. Por ejemplo, yo puedo definir qué es la moneda, yo puedo definir este yo puedo definir un sistema de participación, yo puedo definir un subsidio, ¿verdad? Porque tienen ya definiciones otorgadas y porque no existe mayor controversia alrededor de esos términos o de esos elementos en el debate. También puedo definir la moción y qué es lo que se tiene que debatir. Es algo que también se define, porque todos tenemos que estar de acuerdo en la carga de la prueba de tanto gobierno como oposición. Y por otro lado tenemos las caracterizaciones.
Las caracterizaciones son muchísimo más utilizadas en elementos que no son tan fáciles de definir, en el sentido de que no existe un amplio consenso alrededor de qué significan. Por ejemplo, es muy difícil que yo pueda definir un gobierno o que yo pueda definir a una persona. Probablemente lo que yo puedo hacer es eh, enunciar características relevantes de esa persona sin llegarla a definir completamente, ¿verdad? Porque es imposible poder definir a alguien en todos sus aspectos. Entonces, para elementos que son complicados de definir, para elementos que tienen muchas aristas, yo hago uso de las caracterizaciones para poder darme una idea general de cuáles son las características que me importan de ese actor, institución o persona. ¿Ok? Este, y ahora el status quo. El status quo es básicamente la relación o la suma de definiciones y caracterizaciones que yo ya planteé. Está bien definir y caracterizar los actores individualmente, sí, es algo que probablemente vayamos a tener que hacer en varios discursos, los actores más relevantes, los actores prioritarios, los actores vulnerables, los actores más importantes de la emoción, probablemente los vayamos a tener que definir y caracterizar, pero un nivel de análisis un poco más profundo y siempre deseable en la mayoría de discursos es no solo definir los actores separados, sino definir cómo se comportan los actores entre ellos, qué relación existe en los actores y cómo el cambio en un actor puede llegar a afectar a terceros actores, de qué manera. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo podemos hacer para poder construir un mundo o un status quo que sea óptimo para poder, a partir de ahí, elaborar nuestro caso. ¿Sí? Que nuestros argumentos sean mucho más relevantes para el panel y por lo tanto en la comparativa que vayan a hacer al momento de este, adjudicarnos. ¿Ok? No sé si de momento se entiende bien todos los términos porque es importante y los vamos a estar utilizando a lo largo del taller. ¿Sí? Súper. Ok. Entonces, ya tenemos que el status quo es básicamente la forma en la cual se comportan los actores o en la que están relacionados los actores una vez caracterizados o definidos por separado, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver es los criterios de recomendaciones para poder establecer un buen encuadre. El primero es súper importante y creo que son los dos criterios más fuertes al momento de poder definir o caracterizar algún elemento de la moción que estamos debatiendo y son la relevancia y la justicia. ¿A qué nos referimos con justicia? Que creo que es el término que puede despertar un poco más de duda porque por relevancia se entiende bien que nosotros debemos elegir, definir y caracterizar actores o, o instituciones que sean relevantes dentro de la moción. Por ejemplo, si yo estoy en una moción de actor de Ecuador, no me sirve de nada a mí caracterizar al gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, que poco o nada tiene que ver con el contexto en el que yo estoy debatiendo, ¿ok? Pero el término justicia se refiere específicamente a que las caracterizaciones o definiciones no pueden ser sesgadas en el sentido de que no pueden estar desapegadas de la realidad. Yo no puedo mentir en una definición, yo no puedo mentir en una caracterización, tengo que apegarme lo más posible a lo que es real y sobre lo que existe consenso. Muchas cámaras a veces cuando están empezando en debate lo que tienden a hacer es hacer el encuadre más favorable posible para su caso, pero no necesariamente este encuadre es el más apegado a la realidad. Y esto, en vez de beneficiarlos, los perjudica porque al ser injusto para la otra cámara, pues resulta mucho menos relevante lo que ellos tienen que decir. En cambio, si pudieran establecer un encuadre, si pudieran definir los actores, si pudieran caracterizar de una manera que sea mucho más apegada a la realidad, mucho más justa para que puedan debatir ambas cámaras, tanto gobierno como oposición, pues sería muchísimo más fácil de evaluar sus argumentos en un contexto en donde las dos cámaras están de acuerdo en el mundo en el que están debatiendo. ¿Ok? Esto no quiere decir que todos los escenarios deben estar exactamente en la mitad de ambas cámaras, sino que deben evitar eh, introducir definiciones que sean erróneas o datos que sean erróneos o caracterizaciones que sean muy, eh,
distintas a lo que realmente sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en las mociones hipotéticas, intentar apegarse lo más posible al infoslide también hace que la moción sea mucho más justa para debatir para ambas cámaras, porque precisamente los infoslides en mociones hipotéticas se escriben con la intención de que sea equilibrado tanto para gobiernos como para posiciones. Y en mociones políticas o en mociones que tengan que ver con economía o en mociones de otro tipo, como las de lamentar, intentar apegarse lo más posible a los hechos tangibles y a las realidades de los diferentes contextos en los que estamos debatiendo. ¿Ok? Entonces, el siempre ser justos en la definición o en la caracterización de actores, lo que hace es que su caso se vea como mucho más fortalecido, porque no están debatiendo en el mejor de sus mundos y encima que es un mundo no apegado a la realidad, sino están debatiendo en un mundo justo para ambas cámaras y en un mundo con caracterizaciones óptimas, ¿no? Entonces, el segundo punto también es súper importante. Esto es algo que suele pasar bastante en algunos discursos y es que nosotros debemos intentar evitar definir excesivamente términos en los que exista amplio consenso o sean de manejo simple para el votante medio informado. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos saber escoger nuestras batallas estratégicamente en debate. Eh, debemos saber identificar cuáles son los actores más importantes dentro de esa moción en específico, cuáles son los elementos más importantes de qué vamos a hacer uso para nuestro caso y definirlo de una manera apropiada. No me sirve de nada gastar 2 o 3 minutos definiendo algo dentro de mi discurso sobre lo cual ya existe consenso por el resto de cámaras, sobre algo que no es nada complicado de entender, algo que bien lo pude haber definido en 15 segundos o apenas mencionado y que no va a afectar de manera eh, determinante el debate, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que saber también distribuir el tiempo entre los diferentes actores que vamos a caracterizar, entre los diferentes elementos que vamos a definir para poder otorgarle la importancia de vida a cada uno de ellos. O sea, no sé, por ejemplo, yo puedo definir qué es la inflación en 20 segundos o en 30 segundos de una manera que se entienda para el votante medio informado, ¿verdad? De nada me serviría estar 5 minutos de mi discurso explicando qué es la inflación cuando ya quedó entendido en los primeros 30 segundos o en el primer minuto de mi discurso, ¿verdad? Puedo aprovechar ese tiempo precisamente introduciendo carga argumentativa, mecanizando, impactando, haciendo engagement con las otras cámaras, cuestiones que van a favorecer muchísimo más mi caso que el simplemente, no sé, tirarme un mini documental de qué es la inflación durante todo mi caso, ¿ok? Entonces, cosas por el estilo. Debemos saber escoger el tiempo que le vamos a dedicar a las diferentes definiciones y caracterizaciones y evitar definir excesivamente términos en los que exista amplio consenso. Yo defino la inflación. Probablemente ninguna cámara me va a contradecir en ese sentido porque la inflación tiene una definición clara y a lo mejor los efectos pueden ser debatibles, sí, pero eso ya entra dentro de otra parte del debate. Eh, pero la inflación tiene una definición clara y probablemente todas las cámaras vayan a estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces no tendría sentido que yo me explaye de mayor forma en ese punto específico. Ahora, es necesario caracterizar todos los actores, personas, instituciones, ONGs, movimientos que necesite utilizar en mi argumentación. Esta parte igual es súper importante, va ligado con lo anterior. Tenemos que tener criterios en términos de tiempo y tenemos que tener criterios en términos de relevancia. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para mi argumentación? Si yo, por ejemplo, tengo una moción de esta casa como Guillermo Lazo eh, decretaría la muerte cruzada, probablemente yo no saque nada definiendo al presidente como un buen padre, un buen esposo, como un hombre honesto, como un hombre trabajador, ya que eso no va a aportar nada en mi caso, tanto si soy gobierno como si soy oposición. Necesito caracterizar los aspectos de los actores que son relevantes para la moción. Necesito caracterizar al presidente como un sujeto político. Necesito caracterizar sus intereses políticos, sus intereses personales también, obviamente, pero no cosas que no tengan un mayor impacto dentro de la moción que estamos debatiendo. ¿Ok? Entonces, lo mismo es este,
con los actores también. Si yo tengo la muerte de, la, perdón, la moción de esta casa como Guillermo Lazo aplicaría la muerte cruzada, probablemente yo no deba caracterizar actores como el gobierno boliviano, porque no es algo que yo considere dentro de los intereses de Guillermo Lazo, o no es algo que vaya a significar un actor muy relevante dentro de la moción, o que tenga mucha capacidad de agencia dentro de Ecuador, o que pueda cambiar el status quo de una manera significativa, ¿verdad? Entonces, eso, pensar muy bien en los actores que voy a necesitar para mi argumentación y simplemente eh, regirme a eso, ¿ok? Después tenemos establecer un sistema de incentivos, intereses o relaciones de poder para facilitar la comprensión del panel. Básicamente aquí ya entramos en la generación del status quo. Una vez que definimos y caracterizamos todos los actores que nosotros consideramos relevantes para nuestro caso, viene el momento de eh, decirle al panel y a las otras cámaras cómo es que estos actores que ya caracterizamos se comportan entre sí. Para esto es muy, muy útil establecer este tipo de sistemas. Si yo puedo demostrar que existe un sistema de incentivos o intereses en un escenario específico, por ejemplo, en un contexto político de partidos políticos, yo puedo demostrar que existe un sistema de incentivos electorales y económicos, pues va a ser muchísimo más fácil que yo luego en mi argumentación pueda introducir ciertos argumentos basados precisamente en estos incentivos electorales o económicos, ¿verdad? Pero para eso yo tengo que hacer una caracterización de cómo se conforman los partidos políticos, qué es lo que quieren las bases de esos partidos políticos, qué es lo que quieren los dirigentes de esos partidos políticos, qué es lo que buscan, no sé, las facciones intelectuales de esos partidos políticos, qué es lo que busca la militancia dura de esos partidos políticos. Y un conglomerado de todo eso es precisamente los incentivos y los intereses de un partido político en concreto o varios partidos políticos en concreto. Y también muy importante el sistema de relaciones de poder. Es claro que, por ejemplo, en una relación empleador-empleado, el empleador tiene una relación de poder sobre el empleado, ¿verdad? Poder identificar qué personas pueden hacer que terceros eh, actúen conforme a su voluntad es muy, muy importante, ya que yo puedo demostrar que esas terceras personas están condicionadas de cierta forma por otras personas que tienen una relación de poder sobre ellas y que pueden modificar su comportamiento, ¿verdad? Entonces yo puedo intuir que a partir de el cambio en la voluntad de esas personas que están por encima en la jerarquía, es muy probable que también cambien o que sean obligadas a cambiar las personas que están por debajo en la jerarquía o que tienen mecanismos o medios para hacerlas cometer ciertos actos en contra de su voluntad, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante esta parte de aquí, la parte de establecer un sistema de incentivos e intereses para los diferentes actores. Una vez que yo tengo establecido de una manera correcta qué es lo que le interesa a cada actor, cuáles son los incentivos que tienen para hacer cosas, para poder cambiar o mantener el status quo, yo puedo tener una argumentación muchísimo más persuasiva de lo que estoy defendiendo independientemente si soy gobierno u oposición. ¿Ok? Por último, y esta no es menos importante, debemos intentar llegar a un acuerdo implícito o explícito con las demás bancadas sobre el mundo en el cual estamos debatiendo. De nada nos sirve establecer un encuadre que nosotros consideramos eh, óptimo, que nosotros consideramos que cumple todos estos puntos, si las demás cámaras no lo consideran así y establecen un encuadre diferente y todas las demás cámaras debaten sobre un encuadre completamente diferente al nuestro, que puede ser que no sea tan bueno como el nuestro, pero no deja de ser válido. Y terminan debatiendo sobre ese mundo en el que nosotros precisamente no nos medimos, ¿verdad? Porque va a haber mucho engagement entre esas cámaras y nosotros nos vamos a quedar un poco de lado. Entonces, precisamente por eso, al nosotros tomar en cuenta el criterio de justicia, nos estamos asegurando de que las otras cámaras lleguen a un acuerdo implícito o explícito con nosotros, ¿verdad? Porque en el momento en el que nuestro encuadre, nuestras definiciones, nuestras caracterizaciones son justas, pues a ellos también les conviene apegarse a ese encuadre, ya que les puede llegar a favorecer su caso,
¿ok? Si nosotros optamos por un encuadre excesivamente condicionado hacia nuestro lado de la casa, probablemente las demás cámaras no vayan a estar de acuerdo con él y no vayamos a poder generar ese engagement que estamos buscando a partir de la descripción del mundo en el que estamos debatiendo, a partir de la generación del status quo y a partir de las caracterizaciones que estamos construyendo, ¿verdad? Entonces es súper, súper importante. El acuerdo puede ser implícito o explícito, en el sentido de que las bancadas pueden decirte explícitamente que coinciden con tu descripción del mundo, que coinciden con la lectura que tú tienes de la problemática, o implícito, no pueden decírtelo, pero tú puedes entender por su construcción argumentativa que están tomando en cuenta tus caracterizaciones, que no están impugnando las definiciones que haces y que están debatiendo sobre los mismos supuestos y por lo tanto sus argumentos van a ser muchísimo más fáciles de comparar. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es lo que deben tener en cuenta para poder construir un encuadre que sea óptimo y que les permita tener un mejor desempeño en las rondas. No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora. ¿No? Ok. Entonces, este es un ejemplo de una moción. Es una moción de la ronda final del Nacional de Perú de este año. Precisamente el InfoSlide nos dice lo siguiente. Los mecanismos de revocación de mandatos son políticas públicas mediante las cuales un número importante de la ciudadanía puede solicitar la revisión del mandato del gobernante que eligieron. Si tal petición cumple con criterios mínimos, la revisión comprende elecciones en las que se decide si la persona gobernante revisada concluye su mandato o se convocan elecciones para una nueva persona gobernante. ¿Ok? Eso es la revocación del mandato. Y la moción dice, esta acá se implementaría la revocación del mandato en Perú. ¿Ok? Entonces, yo creo que a primera vista ustedes ya más o menos se pueden hacer una idea de qué es lo que necesitamos definir o caracterizar en esta moción. No sé si lo quieran poner en el chat, en plan, eh, ¿qué actores ustedes consideran relevantes dentro de esta moción? Sí, ok. Diría que el contexto político peruano. Ajá, puede ser algo general, un poco más específico, a lo mejor hablándolo específicamente de actores, por ejemplo, ¿qué actores del contexto político peruano? La asamblea, el presidente. Ok, la asamblea, el presidente. El pueblo, podríamos, sí, el pueblo entendiéndolo como los ciudadanos, el gobierno también entendiéndolo como lo que nos decía Juanjo de la asamblea, el presidente, los partidos políticos también. Entonces, todo lo que ustedes han dicho de momento está hechos recientes, sí, la actualidad también, ajá, son cosas que podríamos definir. Todo lo que ustedes han dicho está bien. Podríamos tomar específicamente el gobierno entendido como la asamblea y el presidente y la ciudadanía como los actores más relevantes eh, de esta moción. Los partidos políticos en un nivel un poco más profundo de análisis, ya que los partidos políticos terminan siendo la base de ambos poderes, tanto del presidente como de la asamblea. Pero, por ejemplo, en esta moción de aquí, lo que tendríamos que caracterizar es precisamente eso, sin olvidarnos de lo que nos decía Víctor de los hechos recientes, ¿verdad? Intentar dar una descripción lo más apegada a la realidad de cómo funciona el sistema político peruano, en el sentido de que qué órganos son los que controlan estos procesos. A lo mejor un actor que también es interesante de analizar dentro de esta moción es el poder electoral de Perú, porque en última instancia termina siendo quien controla, vigila y promueve este tipo de procesos y por lo tanto probablemente mucho de la ejecución de esta política vaya a terminar dependiendo de ellos. Entonces es una institución confiable, es una institución con muchos años de trayectoria, es una institución eh,
fuerte es una institución sin injerencia del poder político? Son preguntas importantes que nos podemos llegar a hacer y que son necesarias de responder para poder caracterizar adecuadamente a este actor. Ahora, preguntas muy parecidas van con la Asamblea y con el presidente. La Asamblea es una institución confiable, la Asamblea es una institución sin injerencia del poder político, la Asamblea es una institución de consenso, la Asamblea es una institución que le da seguridad al pueblo peruano. Son cosas que deberíamos responder tanto como en gobierno como en oposición para poder hacer caracterizaciones óptimas de estos actores, ¿verdad? Probablemente la respuesta en alguna de estas en varias de estas preguntas sea que no, que las instituciones en Perú, como en muchos países latinoamericanos, son débiles hasta cierto punto y esto puede llegar a traer ciertas complicaciones al momento de la aplicación de la medida. Pero por el otro lado tendríamos la caracterización de los hechos reales, ¿no? Lo que nos decía Víctor, de la actualidad, de qué es lo que está pasando en Perú, por qué se ha desatado este escenario tan inestable. A lo mejor si no es una solución definitiva puede ayudar a paliar los efectos negativos de la inestabilidad política, esta medida en el futuro. Son preguntas que, de nuevo, también nos deberíamos responder, ¿verdad? Creo que es muy fácil poder identificar en esta moción en concreto eh, el actor más vulnerable, el actor de atención prioritaria, que vendría a ser la ciudadanía, ¿no? En qué mundo está mejor. Y por lo tanto también sería bastante eh, intuitivo poder generar una métrica y poder empezar ya la construcción argumentativa a partir de esta descripción del mundo y de este encuadre, ¿verdad? Ahora, me gustaría decirles que nada más tomando en cuenta estos criterios y estas recomendaciones van a poder hacer encuadres que les permitan convencer al panel de que sus argumentos son los más importantes o de que ustedes están debatiendo la, la cuestión más relevante de la moción, pero no, en muchas ocasiones no termina siendo suficiente, ¿verdad? Porque para nosotros poder describir un mundo, para poder nosotros hacer construir un encuadre, construir un mundo, construir un status quo que sea pegado a la realidad y que sea eh, convincente tanto para las otras cámaras como el panel, necesitamos de diferentes herramientas, ¿no? Herramientas como pueden ser los datos del conocimiento histórico. Nosotros debatimos muchísimo sobre geopolítica, sobre medidas económicas, sobre medidas políticas, sobre acontecimientos que sucedieron, por ejemplo, emociones de lamentar, debatimos mucho sobre narrativas o cosas que sucedieron y que hubiera pasado si nunca hubieran sucedido. Entonces, es importante tener ciertas herramientas que te puedan resultar útiles al momento de encuadrar, ¿verdad? Porque tú debes conocer al menos en líneas generales el contexto sobre el cual tú estás construyendo el mundo, ¿ok? Por ejemplo, en mociones de actor. Eso ya debieron haberlo visto precisamente en el taller de tipos de emociones. Es muy, muy importante el poder eh, describir y caracterizar todos los elementos de una emoción de actor a través de los ojos del actor, a través de la perspectiva del actor, independientemente de si si nos resulta o no nos resulta pegado a la realidad. En una moción de actor, pues siempre tenemos que tener en cuenta ese, ese elemento puntual, ¿verdad? Esa consideración. Ahora, datos que pueden llegar a ser muy útiles al momento de poder generar encuadres o status quo, datos de orden demográfico. Muchas veces no tenemos idea de si la mayoría de la población es joven o si la mayoría de la población es vieja en un determinado contexto y eso para ciertas mociones puede llegar a ser muy importante. Por ejemplo, en mociones que tratan de sistemas de pensiones, es muy, muy relevante saber si la mayoría de personas son jóvenes en edad de trabajar o si la mayoría de personas están jubiladas, ya que precisamente muchos sistemas de pensiones funcionan de tal forma que las personas en edad de trabajar pagan los servicios y los cuidados que requieren las personas jubiladas. Por lo tanto, nosotros podemos eh, intuir que sistemas como estos
en lugares donde la población jubilada es muchísimo mayor a la población joven en edad a trabajar, no son sostenibles en el tiempo o van a requerir de ayudas externas para poder seguir su curso y para poder seguir brindando los servicios que sirven, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones pueden llegar a sernos útiles en diferentes escenarios. Las cuestiones demográficas, en términos de edad, en términos de sexo, en términos eh, de tasa de natalidad y mortalidad, ¿sí? Son datos o realidades que podemos utilizar a favor o para poder construir un encuadre muchísimo más sólido y un status quo más creíble para el panel, ¿ok? Y para las otras cámaras. Datos de desempleo también es muy importante. El Producto Interno Bruto per cápita, también que nos habla un poco en líneas generales, ¿no? De una manera simple, de la relevancia económica que tienen los diferentes países. También estadísticas sobre las desigualdades en general, desigualdades de raza, sexo, desigualdades económicas también pueden ayudar a que nos respondamos muchísimas preguntas que tenemos de diferentes contextos. También estadísticas sobre la deuda, que al final de cuentas la deuda termina condicionando mucho, dependiendo de las entidades y de la cantidad, la autonomía de los países, qué tanto margen de acción tienen, por ejemplo, qué tan restrictivos pueden ser con sus políticas fiscales, qué tan restrictivos pueden ser con sus políticas de emisión monetaria, qué condiciones se les impusieron, qué tanto margen de gasto público tienen, si es que son un país que puede o no puede destinar una gran cantidad de fondos para ayudas sociales o para cuestiones que son necesarias para su desarrollo, ¿ok? También estadísticas de criminalidad son muy, muy importantes en el sentido de que la criminalidad en gran medida nos habla del ánimo de las personas, de qué tan seguras se sienten, de qué tan dispuestas están a confiar en sus gobiernos, de qué tan resistentes pueden llegar a ser al cambio, ¿ok? Estadísticas de educación, obviamente, en ciertas mociones nos pueden llegar a ser útiles, y estadísticas también o mediciones de cómo están distribuidos los movimientos sociales, políticos o ideológicos. Muchas veces para la aplicación de ciertas políticas es necesario considerar este, que deben actuar diferentes fuerzas políticas, diferentes actores de la sociedad, diferentes movimientos sociales para que éstas puedan ser ejecutadas, ¿verdad? Entonces es conveniente también tener una idea general de cómo están las fuerzas políticas o la distribución de movimientos sociales en los diferentes contextos. De qué movimientos sociales tienen un peso más fuerte en qué regiones de América, de Europa, de Asia, de África, ¿sí? Porque podemos de esa forma construir un caso mucho más sólido, construir un mundo que sea muchísimo más favorable para nuestro lado de la casa. De todas formas, también existen muchas mociones políticas cuando hablamos de la aplicación de cierta medida que requieren el consenso entre las diferentes fuerzas políticas que están, por ejemplo, en el legislativo, en la asamblea de los diferentes países, requieren consenso. ¿Qué tan probable es ese consenso? Qué tan dispuestos a dialogar están los diferentes actores del Parlamento Europeo o del Congreso estadounidense o cosas por el estilo. Son nociones generales que nos pueden ayudar muchísimo también a introducir elementos que van a ser útiles al momento que construyamos ya nuestros argumentos y que podamos mecanizar de una mejor manera. ¿Ok? Eh, si no saben por dónde empezar, estas son fuentes igual que pueden utilizar, eh, fuentes estadísticas que pueden utilizar, la página de la CEPAL, sobre todo para América Latina, Statista, que se enfoca muchísimo más en datos de Estados Unidos y Norteamérica, Eurostat para Europa, el Banco Mundial también que tiene muchísima información de libre acceso de todas partes del mundo, de todos los continentes, y ahí pueden hacerse una idea también de cómo están los diferentes contextos en todos estos aspectos en los diferentes países, ¿verdad? Y si no tienen muchas ganas eh,
de buscarlo. También pueden seguir en Twitter a El Orden Mundial. Es una página que hace compilaciones de muchas estadísticas de estas fuentes y las pone de una forma mucho más digerible y que a veces hasta resulta entretenida y no les representa a ustedes tampoco como que mucho trabajo de investigación y a lo mejor les termina ayudando en alguna ronda. ¿Ok? Ahora vamos con la última parte, que es la de impugnaciones. Esta parte está sobre todo sacada del manual, ya que es una parte bastante técnica con restricciones claras y quiero que entiendan súper bien en qué casos pueden hacer qué cosas y cuándo es deseable o no es deseable impugnar totalmente o parcialmente cierta definición o caracterización dentro de los encuadres de los equipos contrarios. ¿Ok? De todas formas, lo pueden encontrar, esta parte de aquí, lo pueden encontrar muchísimo más extensa, porque esto es un resumen bastante comprimido, desde la página, si no me equivoco, 50 del manual de SEMUDE, por si quieren empaparse un poco más y ver toda la extensión de toda la descripción que tienen ahí, que también puede llegar a ser buena. A ver, impugnaciones. Básicamente, cuando hablamos de impugnaciones, tenemos dos casos o dos opciones que nosotros podemos tomar. La primera es quejarse de que la moción ha sido definida de manera inválida, pero proceder a debatirla de todos modos. ¿Ok? Yo puedo decir que cierto elemento o que la moción misma ha sido definida de manera inválida, en el sentido de que puede ser que no sea relevante o que no sea justo, pero si este aspecto no representa que la moción sea indebatible, puedo seguir debatiendo sobre esta definición que no necesariamente es la más óptima. Es lo que les decía, no tiene que ser la mejor del mundo o no hay una sola válida. Pueden ser varias que pueden tener ciertas falencias, pero lo importante es poder llegar a consenso y poder implícitamente todos debatir sobre las mismas definiciones. Cuando la definición propuesta no es una lectura justa de la moción, pero aún así es discutible. O sea, sobre todo debemos pensar en si es debatible o no. Y ya un poco más abajo vamos a ver cuándo no es debatible. ¿Ok? Entonces, cuando la propuesta no es una lectura justa de la moción, pero aún así es discutible, pues nosotros podemos quejarnos de que la moción ha sido definida de una manera inválida, pero proceder a debatirla de todos modos. Entonces, algo que ustedes pueden llevarse claro y que les va a ser bastante útil es que impugnar una definición y redefinir el debate no es su primera opción, o no debería ser su primera opción, ¿ok? Entonces, no suele ser la regla, sino la excepción. Es muy rara las salas en donde definen el status quo o caracterizan de una manera que hace que la moción o que la ronda sea indebatible. Eso suele pasar muy poco en realidad, sobre todo porque los equipos de adjudicación se centran muchísimo en escribir las mociones y los infoslides de tal manera en la que no se pueda malinterpretar o en la que no se pueda realizar una definición que resulte indebatible. ¿Ok? Entonces, no es lo ideal que que impugnen la definición y redefinan el debate, sino más bien que puedan complementar una definición vaga o quejarse de una definición que no es justa, pero poder proseguir con el debate ya que no resulta indebatible. ¿Ok? El segundo caso es precisamente ese, impugnar la definición y redefinir el debate. Siempre que ustedes hagan esto o cuando requieran de hacer esto, cuando la moción sea indebatible, cuando la Cámara contraria haya definido la moción de tal manera en la que resulta injusta a un punto de que, no sé, es autoconclusiva o no da espacio a su cámara para que pueda realizar ningún tipo de argumentación o simplemente es falsa, ¿ok? Lo que ustedes deben hacer es explicar al panel y a los otros equipos cuál sería la definición adecuada y luego proceder a argumentar en contra del caso que se desprende de dicha definición, de la definición adecuada. No es suficiente que digan que la cámara contraria tiene una definición que no es la adecuada o no es la óptima para ese debate. Es algo que ustedes ya deberían saber. Deben necesariamente explicar por qué no es la adecuada
y cuál sería la definición adecuada para que esa moción sea debatible. Y una vez ustedes hayan explicado cuáles son las definiciones adecuadas, la definición adecuada de la moción, para que puedan llevar la ronda o para que su lado de la casa tenga chance de debatir la moción, ahí proceden ustedes a argumentar en contra del caso que se desprende de dicha definición. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a impugnar una definición, no se olviden de esa parte también, que es súper ultra necesaria para que puedan tener un buen resultado, ¿ok? En la adjudicación. Ahora, esta notita de aquí abajo también es súper importante. A lo mejor ya la leyeron. Y dice básicamente que si los equipos se involucran en un debate innecesario sobre definiciones en torno a definiciones razonables, esto debería ser tratado como una autopenalización, ya que están malgastando tiempo en material no persuasivo a costa de presentar argumentos relevantes. Esto es básicamente lo que yo les decía, que eviten gastar la mayor parte de su tiempo definiendo cuestiones o definiendo elementos en los que exista amplio consenso. Si ustedes se involucran en un debate innecesario sobre definiciones en torno a definiciones razonables, o sea, definiciones que están razonablemente hechas, que no resultan indebatibles, que hasta cierto punto son justas, que son relevantes, pero a lo mejor tienen ustedes discrepancia en un punto en concreto o en una parte no central de la definición del equipo contrario, y ustedes se involucran en el debate de si esa parte tangencial está de acuerdo a lo que ustedes dicen o de acuerdo a lo que dice la cámara contraria, pues eso les va a perjudicar a ambas cámaras, porque en última instancia no termina siendo relevante para el debate, porque es una definición razonable, es una definición medianamente justa, es una definición relevante dentro del debate, y lo que hacen simplemente es perder tiempo de construcción argumentativa, ambas cámaras. Y si se llegaran a encontrar en el caso en el que, no sé, la cámara contraria se involucra en un debate innecesario en torno a una definición razonable, pues lo propio sería que ustedes no lo hagan, ya que de esa manera tendrían más tiempo para su construcción argumentativa y no perderían un punto que realmente, o sea, y no importa si a la final la cámara contraria se queda con un punto que realmente no es importante, ya que la definición que ustedes dieron es razonable y realmente hay muy poco que cambia a partir de esa definición. ¿Ok? Entonces, súper importante eso también. Ya saben en qué casos ustedes pueden impugnar y de qué manera y de qué formas. Si es que quieren un poco más de información, igual pueden consultar el manual. Eh, Recuerden, si hay algo que tienen que acordarse es que no, la regla no es impugnar y redefinir el debate, eh, sino más bien puntualizar que la moción ha sido definida de manera inválida o que cierto elemento ha sido definido de manera inválida y mientras sea discutible poder seguir con el debate. ¿Ok? Eso de todas formas les va a dar puntos a ustedes y no va a hacer que el debate se estanque en definiciones razonables, que es lo que les puede terminar a la final perjudicando a ustedes o a varias cámaras. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan preguntas sobre esto, sobre alguna otra parte del taller. Ok, a ver, por aquí me dicen qué tan común es impugnar definiciones. Pues no suele ser lo común. Si me tuvieran que pedir ponerlo en términos de números, yo diría que a lo mejor, eh, según mi experiencia, una de cada 6,
una de cada 7 probablemente sean definiciones que se impugnen. Definiciones sobre la moción, muchísimo menos, en realidad. Tú puedes impugnar alguna definición concreta sobre algún actor o alguna institución o algún concepto que no está bien definido, y eso no necesariamente hace que impugnes toda la moción o cómo la Cámara Contraria plantea la moción o cómo la Cámara Contraria define la moción. ¿Ok? Entonces, no son muy comunes. Puede ser que sean un poco más comunes en salas con un poco menos de experiencia, ya que pueden llegar a cometer estos errores al no conocer los criterios para poder establecer un encuadre y los criterios también para poder definir y caracterizar a los actores correctamente. En esos casos se puede llegar a dar con mayor frecuencia, pero la norma es que no sea muy común impugnar definiciones. Entonces, de todas formas, lo pueden hacer. De hecho, si es que tienen que impugnar alguna definición, háganlo. Esto tampoco no es como que no puedan impugnar definiciones o no deban impugnar definiciones. Nada más es que deben tener una justificación muy buena para poder impugnar definiciones. ¿Ok? Más o menos que se cumplan estas condiciones, y ya si van a impugnar definiciones sobre alguna moción, tener en cuenta muy bien esto de qué es lo que hay que hacer después, explicarle al panel y a los otros equipos cuál sería la definición adecuada y argumentar en contra del caso que se desprende de esa definición. ¿Ok? Precisamente aquí dice que los equipos no deberían emplear esa estrategia a la ligera. Eso también está en el manual y es una consideración importante que ustedes deben tomar. Entonces, impúgnenla si es necesario, pero no lo utilicen a la ligera. ¿Ok? Entonces, creo que con eso queda todo claro. No sé si alguien más tenga otra por ahí. Creo que no. Ok, entonces de todas formas me pueden contactar una vez terminado el taller por si les quedó alguna duda. Y va a estar subido también el taller por si lo quieren revisar de nuevo o si quieren despejar alguna duda. Eh, y no sé, creo que la mayoría aquí tiene mi número, pero de todas formas lo voy a poner en el chat por si acaso lo necesiten. Ok, entonces eso sería todo por mi parte. No sé si Boris está ahí. Claro que estoy aquí. Muchas gracias, Mario, por Sí, este gran taller. Ajá, gracias. deja cerrar la grabación, por favor. Muchísimas gracias a las personitas que pudieron asistir. Muchísimas gracias.